Hong Kong, esa isla del sur de China que fue territorio británico, que sufrió de la invasión japonesa y que en la actualidad ha vuelto a pertenecer a China, pero con algunas excepciones respecto a la China continental. Es donde hay más Rolls Royce por habitante del mundo. Además, también es la ciudad con más rascacielos, superando a Nueva York, la ciudad donde nació Polo Young y el legendario Bruce Lee. También fue el escenario donde hubo un escándalo de una famosa tríada de la que más tarde se hizo este juego. Y por supuesto también hablaremos de esto. Entonces, ¿qué se cuece a día de hoy en Hong Kong? ¿Es un sitio de tanta riqueza y prosperidad como dicen? ¿O es solo para unos pocos? Acompáñame y veamos lo no contado. La traducción literal de Hong Kong significa bahía fragante. Además, es la capital financiera de Asia. También es la urbe más densamente poblada del planeta, con una superficie de 1.104 kilómetros cuadrados y una población de casi 8 millones de habitantes, y teniendo una densidad de 6.700 habitantes por kilómetro cuadrado, hace que la mayoría de viviendas sean de una media de 30 metros cuadrados. Háganse una idea, es el típico apartamento de soltero que tiene una cocina, salón y baño. Pues así son los pisos donde vive la mayoría de familias. También hay un dicho que dice que las camas de Hong Kong siempre están calientes, y esto se debe a que cuando un familiar se va a acostar, el otro se levanta para ir a trabajar, teniendo 2 turnos de trabajo para que la gente viva allí y pueda moverse, ya que si no sería imposible que toda la gente de la isla se moviese, ya que es una isla muy pequeña y brutalmente poblada. Es uno de los grandes centros financieros para los grandes de los negocios. Aparte del hablado de los mini pisos, que son los grandes, hay lugares que aún son más pequeños, como las camas celda de poco más de 2 metros, en las que viven amontonadas más de 200.000 personas y 40.000 de ellos son niños. Esto podemos asemejarlo a los hoteles cámara de Japón para que se hagan una idea, pero la diferencia es que estos son los únicos metros que tienen para vivir. Todos estos fenómenos se dan en parte a que, como ya casi no hay sitios para construir, el mercado inmobiliario hongkonés se ha convertido en el mercado más caro del mundo, siendo carísimo cada rincón de la isla y, como ven, sin nada de lujos. La Organización de las Naciones Unidas ha calificado todo esto como un insulto a la dignidad humana, y no es pa' menos, la verdad. Si hablamos de clásicos de cine de artes marciales, la última película rodada por Bruce Lee antes de morir se grabó allí. Otro éxito también fue Bloodsport y Doble Impacto de Jean-Claude Van Damme. Y ahora vamos a hablar de la historia de la tríada Shannonji, que es la que sale en el videojuego ya hablado Sleeping Dogs. Esta es una de las tríadas más fuertes de toda China y tiene más de 55.000 miembros por todo el mundo. Una empresa fuerte, gente. También se cree que están activos en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica y Holanda, entre otros. La organización Shannonji fue fundada por Hyun Chin en 1919. La organización está involucrada en falsificación, juegos de azar, narcóticos, trata de blancas, prostitución, contrabando y extorsión, entre muchos otros. Principalmente a través de la diversidad étnica china, se extenderá a los Estados Unidos, Canadá, Tailandia, Australia, Sudáfrica y América Central. El fundador fue deportado a Taiwán a principios de la década de los 50 y continuó dirigiendo la organización desde allí. Supuestamente, Shannonji fue asumido por su hijo mayor, Hyun Wai-im, o por su nombre occidental, Charles Hyun, quien aparentemente trabaja como asistente legal. También se observa que la tríada fue fundada por inmigrantes de la provincia de Teochew y Hokkien, en Hong Kong. Charles Hyun, otro hijo de Hyun Chin, es el fundador de Wings Entertainment en la década de 1980 y China Start Entertainment Group en la década de 1990. Ha ayudado a establecer las carreras de varios iconos cinematográficos en Hong Kong, que incluyen a Stephen Chow, Chow Yun-fat, Johnny A, Jet Li y Andy Lau, entre muchos otros. Además de ser uno de los productores de cine más exitosos de Hong Kong, Hyun también es una de las figuras más controvertidas en los negocios debido a los antecedentes de la tríada en su familia. Los Shannonji son históricamente famosos por lo ya mencionado,
Pero si profundizamos en el tema de los estupefacientes, sus activos principales siempre fueron la heroína, la cocaína y el opio. Pero ahora se dice que supuestamente los Shannon-Yi han hecho un trato con el cártel de Sinaloa en México y tienen acceso a las materias primas para crear también metanfetaminas y seguir expandiéndose como organización criminal. El principal modo de ataque de esta tríada ha permanecido en el estilo chino clásico, ya que la mayoría de los ataques son con cuchillos y machetes, pero no los subestimen. Se han destacado casos de peleas con machete entre bandas rivales en los que ha habido auténticas burradas como fallecimientos o la pérdida de extremidades. Por lo general no son utilizadas las armas de fuego en Hong Kong debido a la fuerte pena de cárcel por el uso o posesión de estas. Pues bueno, hasta aquí lo de hoy, gente. Muchas gracias. ¿Les gustaría que habláramos de más cosas de la historia criminal de China? Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. Nos fuimos.